Hallelujah, hallelujah. Lift up your voice and sing. Now is the time to worship the Lord. We must join our hearts. Este muchacho había ido 6 veces antes. Había intentado entrar en la isla 6 veces. Yo pensé que se trataría de un surfista buscando olas, de un coleccionista de algo buscando algo, pero John era un misionero. Y Dios él sentía que Dios le había enviado con la misión de ir a predicarle a estas 150 personas que viven ahí en un estado silvestre. Estas personas siguen siendo recolectores, cazadores y pescadores naturales, siguen con sus rituales ancestrales, siguen viviendo del arco y la flecha. De hecho, se hicieron famosos hace una década más o menos en ocasión de un tsunami, y cuando los rescatistas tratan de ver si queda vida en la isla, mandan un helicóptero, los repelieron con sus cerbatanas y sus arcos y flechas. Bueno, este muchacho John, con la ayuda de unos pescadores y en una piragua, se acercó y lo único que llegó a pronunciar fue su nombre. Hola, me llamo John, y murió más o menos de unos 16 impactos de flecha. Él tenía la necesidad de hacer llegar el evangelio a ese lugar, y los que estaban del otro lado no lo entendían. Yo me siento igual. A veces uno quiere llegar a algunos lugares recónditos, profundos, donde la gente sigue manteniendo un bastión y no quiere cambiar. Y por más buenas intenciones e intentos que hacemos, es difícil llegar con el evangelio a esos lugares. Y capaz que no quedan en un archipiélago lejano, capaz que están en el cuarto de al lado de nuestra casa, capaz que es nuestro vecino, o encima capaz que es el que duerme al lado mío. Es muy profundo y muy particular cuando estamos encomendados a llevar el evangelio. Con cuántas dificultades nos encontramos. La primera es la resistencia del propio Satanás, que obra en las personas que están alrededor nuestro también. Por eso no es fácil hacer llegar el evangelio. Yo hoy tenía cierta necesidad de compartir con ustedes algo que el Señor había puesto en mi corazón, y el pastor ayer me cambió los planes. Me quería traer un predicador peruano. Yo pensé que era Welby Enríquez encima que estaba aquí en el Uruguay de visita, y por supuesto que el espacio lo genera el pastor de su generosidad de permitirnos compartir el evangelio, así que le dije que dispusiera del mismo, pero me alegró doblemente que esa visita no se concretó y que yo pudiera exponer este mensaje hoy. No sé por qué, como John, tenía la necesidad de compartir este mensaje esta noche en este lugar. Es difícil que alguno de ustedes pueda escuchar algo que no haya escuchado antes hoy. Espero que con sus oídos humanos esto sea así, pero espero que su disposición espiritual hoy sea diferente, porque vamos a hacer un ejercicio diferente hoy. Hoy vamos a intentar volver al primer amor. Ese es el título de la prédica. Hoy cumplo 34 años de haber dado mi concurso de ingreso al Banco República. Yo tenía 16 años ese día. En la Plaza de los Bomberos había 1200 muchachos como yo, llenos de expectativas, y todos hablaban acerca de fórmulas aritméticas, de conjugaciones de verbos, de pretéritos, y hablaban de un montón de cosas, y de cuántas palabras escribían y fíjense si seré viejo, en la máquina de escribir, dactilografía. Yo era muy joven y creo que no comprendía frente a lo que estaba, a la importancia del evento. Mi madre había preparado el único traje que yo tenía, regalo de mi hermano,
camisa planchada, zapatos pulidos, y me los había dejado al lado de la cama. Así que allí salí para la plaza de los bomberos, entré a aquel local, a enfrentarme a algo que nunca lo había hecho, que era presentarme un empleo. Fue bastante riguroso para mí, era una experiencia muy novedosa y yo, como todos los demás, éramos muy jóvenes. Yo escribía 60 palabras por minuto a máquina. Era mi hobby, me divertía mucho copiando textos. Les recuerdo que en esa época no había, el Atari era como tener una cosa superlativa, así que me divertía escribiendo a máquina. 34 años después renuevo mi compromiso con el lugar donde trabajo. Sigo haciendo cosas quijotescas. Mis amigos me dicen, después de tanto tiempo y todo lo que le diste, dedícate a recibir ahora. Pero yo sigo comprometido con ese lugar y con la función que acepté en aquel momento. Creo que Jorge comparte este sentimiento y el empleo y trabaja de la misma manera que yo. Hace 30 años que estoy casado. Es un ejercicio más difícil que el anterior, ¿verdad? Es una prueba más difícil de admisión que la otra. Y también pasa por periodos de altibajos. Pero sigo sosteniendo la misma expectativa con esa persona y con ese proyecto. Pero quiero decirle que en las dos situaciones me cuesta mucho hacerlo. No es sencillo sostener algo en el tiempo, siempre con la misma pasión, el mismo entusiasmo, el mismo compromiso, con la misma dedicación, con las mismas expectativas. Indudablemente que en la vida, mientras vamos cambiando, todo eso también cambia con nosotros, con los amigos, con la familia. ¿Y por qué el Evangelio va a escapar de eso? Porque la vida espiritual va a escapar de las otras relaciones que mantenemos. Nuestra relación con Dios es una relación interpersonal. Él y yo. Como con mi esposa, o como con mis amigos, o como con mis hermanos. Y es una relación que no debiera tener oscilaciones, pero las tiene. Pero si algo no debería perder nunca, es el compromiso. Es la necesidad de mantenerla. Es el amor. Pero a veces claudicamos. Y en este mundo postmodernista, donde parecería que es lo mismo todo, no hay como una línea del bien y del mal, o definiciones claras, morales, ni de conducta. Entonces vamos todos ahí haciéndonos un poco al grupo y a la sociedad en la que vivimos. Y yo creo que nosotros tendríamos que despegarnos de eso. Sergio el otro día hizo un lindo ejercicio acompañándonos en la palabra a ver 3 personajes. Yo hoy voy a abusar de ustedes, porque vamos a ver como 7. Pero van a ser breves, no se preocupen. Pero necesito algo de ustedes hoy. ¿Cuántos de ustedes escucharon radioteatro? En la radio, radioteatro. ¿Cuántos escucharon? A ver, quiero ver las edades. Muy bien, se marca bien el target. Gladys, ¿vos escuchaste en serio? Los que somos mayorcitos, tenemos de 45 para arriba. Mi cuñada no levantó la mano. Bueno, ¿escuchabas radioteatro? ¿No? No tenés ni idea qué es. Que tenemos de 45 para arriba. Recordamos, por ejemplo, Radio Sarandí. Tenía sus radioteatros donde se contaba una ficción, se hacían los ruidos, y uno prendía su radio y hacía un ejercicio de imaginación, del lugar, de los personajes. Quien hacía el relato nos ilustraba sobre el lugar y la vestimenta y las edades y características de los personajes, y luego empezaba, y era a mí me parecía muy divertido realmente. Quienes seguimos escuchando el fútbol en la radio, todavía tenemos que utilizar esa imaginación de cuando te dicen va a tirar un córner de la Olímpica y la Ámsterdam, uno pensar en el lugar que está ubicado, o pasó tal.
Hoy vamos a precisar eso. Hay un libro muy lindo, no recomiendo muchos libros seculares, pero en este caso hay un libro de Tomás de Matos que se llama La Puerta de la Misericordia. Es un libro muy interesante, en el cual este escritor, que es uruguayo, hace una interpretación de los evangelios, de algunos episodios que sucedieron en los evangelios. Y es muy, pero muy interesante ver cómo él va a describir cada escena, cada milagro, cada encuentro de Jesús con una persona, porque describe desde el patio donde se da, vos lo leíste y me lo prestaste, ¿no? El lugar donde se da, hasta los personajes y todo lo demás. Y yo necesito que para que nosotros comprendamos el Evangelio, entendamos algunas premisas. ¿Cómo era la vida en el siglo cero, en el año cero? La gente no tenía acceso al 80% de las cosas que nosotros tenemos acceso hoy. Las comunicaciones eran prácticamente verbales, era el boca a boca, porque la imprenta, olvídense, para hacer un libro como Isaías tenían que matar como 7, 8 corderos, estirar la piel, esperar a que se secara, la resina de no sé qué árbol para hacer la tinta y escribir el libro. No había 250 ejemplares, ¿verdad? No había celulares, no había forma de que de Capernaum a Jericó nos avisáramos, el maestro va para ahí. Esperalo, llega a 7:30 más o menos en el vuelo de aerolínea, que no va a llegar porque ni vuelan mañana, pastores. Digo, su país está complicado. No tenían comunicaciones, no tenían acceso al agua. El agua estaba en determinado lugar y todos tenían que ir a buscarla, no llegaba el agua a su casa. Eran muy pocos los que tenían un aljibe o un pozo propio. Tema de la salud, ni conversamos, ¿verdad? Los médicos eran escasos y probablemente con menos conocimiento que Wikipedia hoy. El tema de la educación, siempre basada en libros religiosos en su gran mayoría y algunos pocos historiadores. Entonces comprendamos cómo el Señor Jesucristo tuvo que hacer su tarea persona a persona ahí. Lugar a lugar, pueblo a pueblo, dentro de la ciudad de Jerusalén, en distintos sectores. Y compónganse a la gente caminando. No tenían una cocina eléctrica a gas que enseguida, no, tenían que ir a buscar leña, prenderla, cocinar. Compongámonos en ese momento. Y ahí vamos a entender algunos de los personajes que yo voy a ir leyendo ahora. Había nacido en Roma y su empleo lo llevó a Palestina, a Capernaum. Ya hacía varios años que estaba allí, lejos de querer conquistarlos con el temor y la fuerza. Él se había integrado a la sociedad judía, los amaba y como muestra de su afecto les había construido una sinagoga. Amaba a su siervo, está enfermo, y le pide a las autoridades religiosas de Capernaum que le pidan a Jesús que le sane. No conforme con eso, le pide a sus amigos que vayan a hablar con el maestro, que intercedan ante él. Y le envía un mensaje, haciéndole saber que reconocía su poder y su autoridad. La fe de este romano despertó admiración en el Señor. El amor por los demás lo acercó a Jesucristo. Otro personaje, su vida era la sinagoga, el estudio de los libros, del Pentateuco, los profetas. Conocía todo, pero nunca había tenido que experimentar los conocimientos en la vida real. Todo era teoría. Su hija se está muriendo. Jesús está de paso. Ya ha oído de él, de la gente del pueblo y también de sus colegas. Pero él tiene su opinión formada. Cuando tuvo la posibilidad, se acercó, se postró ante el Señor, clamó.
No le importó el que dirán. Suplicó por el amor de Jesús, por su poder. Suplicó por su hija, por su sanidad. Y Jesús fue con él. A pesar de las malas noticias y de los malos agoreros, siguió esperando y vio. Hacía 12 años su vida era diferente, su situación económica era buena, en un mundo donde lo escaso era lo común, ella tenía un buen pasar. Pero de un momento a otro todo cambió. Su salud se puso mal. Sufrió mucho y de muchos médicos que no pudieron solucionar su problema, pero que la dañaron más. Y además con sus tratamientos y ensayos la desalentaron. Estaba anémica, estaba cansada, pero vio la oportunidad de sanidad en Jesús. Y no le preocupó la multitud. Sabía que Él la sanaría. No lo quería molestar. No necesita hablar. No necesita explicarle como a todos los médicos lo que le pasa. Solo con tocarlo. Lo tocó la punta de su manto y se sanó al instante. Su azote había terminado y comenzaba una nueva vida eterna y por fe. Allí nomás Jesús le hizo confesar su fe y la envió en paz. Toda su vida había transcurrido en medio del bienestar, buena vivienda, sirvientes, excelente educación, una vida moralmente aceptable, introducción por parte de maestros de la ley a las escrituras, disciplina, oportunidades, confort. Pero algo le falta a este hombre. Le falta sentido, le falta compromiso, le falta entrega. Se acerca a Jesús y entabla una conversación desde la arrogancia y el intelectualismo. Jesús fue al grano, sin discursos, sin palabrería, hasta sin elegir las palabras más sutiles. En 20 palabras contenía un consejo y una invitación. Este joven se fue sin decir nada, triste y cabizbajo. En su infancia todos se burlaban de él por su estatura. A pesar de que su familia era noble, él había tenido que hacerse fuerte y seguir. Ahora trabaja con los opresores, con los invasores romanos. Él cobra sus impuestos. Él recauda para el César. Es su aliado. Ahora es grande en la consideración pública, pero sigue siendo pequeño para sus coterráneos. Es despreciado. Escucha que Jesús pasará por Jericó y se interesa por ver quién es Jesús. Rompió con las barreras sociales y se mezcló con la multitud. Rompió con las barreras físicas y se trepó a un árbol. Jesús fue a su casa y cambió su vida y la de quienes lo rodeaban. Él nunca pudo ver el atardecer, ni una flor, ni el verde de la pradera. No tenía forma de ganarse la vida en una sociedad donde lo artesanal y lo manual primordiaba. No podía defenderse. Dependía de todos y para todo. Ese día escuchó a la multitud. Todos gritan su nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Y él no perderá su gran oportunidad. Él grita fuerte, más fuerte aún. Clama, suplica, pide ayuda y Jesús escucha. Siempre escucha. Cada voz a pesar de todo lo que le invoca. El Señor lo enfrenta y le pregunta. Y el ciego responde, recibir la vista. Allí se da el milagro. Y este hombre les seguía glorificando a Dios y dando testimonio al pueblo. Es de noche. La mejor hora para un encuentro con alguien y que pocos se enteren. Sobre todo si ese alguien es un revulsivo que viene a cambiar ideas y paradigmas. Es un hombre culto, es un hombre principal en su sinagoga, conoce las escrituras, habla
con el maestro cumpliendo las normas del protocolo, hasta lo salamea. Pero Jesús lo interrumpe y le dice que deben hacer de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Todo lo que se aprendió y se vivió hasta aquí no sirve? Soy un hombre con prestigio y posición. ¿Cómo se hace? Jesús le regala el más maravilloso mensaje. Aquel que dice que Dios nos amó y se entregó a sí mismo en la forma de su Hijo, para salvarnos. Nicodemo pregunta más que lo que afirma, y Jesús, como pocas veces, contesta más que lo que pregunta, y hace que este hombre de fe sea un hombre nuevo a la medida de Dios. Era un adolescente, 12 años, una familia disfuncional y fracturada, sus expectativas pocas, posesiones menos. Pero hay una llama en su interior, hay una luz en sus ojos. Su madre ora por él cada día. Y mantiene la luz encendida. Muchos se compadecen del muchacho. En tan poco tiempo, mucho padecido y mucho repecho recorrido. Pero el Señor prepara a personas y momentos para que todo eso tenga una salida. 23 de octubre de 1980. Ese es el día de la gran decisión. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. El Señor sigue trabajando conmigo. ¿Qué me acercó a Él? La necesidad de un nuevo modelo. Un modelo de amor. Algo que funcione. De una esperanza, es que se puede vivir mejor, y la mayor, la esperanza de encontrarme con Él al final del camino. Como verán, hay una serie de personajes que son bíblicos, y el último también, porque el último puede ser usted. Y me encantaría que ahora, mientras yo voy diciendo algunas palabras, si alguno se anima a decirnos en qué camino se cruzó con el Señor, lo haga. Katy el otro día dijo que era importante hablar del Evangelio, pero es más importante hablar de nuestro testimonio con el Evangelio. Confrontar a la gente con que lo que decimos, que pasó allá con Jairo, con Nicodemo, con el ciego, con Zaqueo y con todos estos personajes, vuelve a suceder hoy. El Señor sigue pasando. No dejó de caminar entre nosotros. ¿Cuán dispuestos estamos a hacer cosas como estas personas? A corrernos de nuestras posiciones de confort. ¿Cuánto miedo tenemos a que, como el joven rico, a lo desconocido, a lo sobrenatural? De eso se trata el Evangelio. Hubo personas aquí que creyeron porque vieron. La mujer creyó antes de ver. El ciego creyó antes de ver. El romano salvó a su siervo por fe antes de la sanidad. Jesús nunca hizo un milagro sin comprobar que las personas estaban dispuestas y convencidas. Dios no va a hacer un milagro en la vida de ninguno de los que estamos acá si el Señor no ve eso en nosotros. Si venimos por curiosidad, nos vamos a ir como el joven rico. Si venimos con corazón sincero, nos vamos a ir como Nicodemo. El mejor pasaje de la Biblia le regaló el Señor. Pero no anduvo con rodeo, fue directo al grano. No se puso a debatir. Sabía la necesidad de este hombre y apuntó. El Señor sabe la tuya. La mujer ni siquiera le habló, no le dijo, 12 años, vi a un doctor en Sidón, vi a otro doctor en Jope, vi a otro doctor en Egipto. No contó todo su periplo.
Ella sabía que con tocarlo, o que con el Señor la tocara, iba a ser sana. ¿Cuántos de nosotros hoy queremos explicarle al Señor nuestra vida y nuestra situación y decirle por qué hemos llegado así hasta aquí hoy? No lo precisa, Señor. Nos conoce. Dice que tiene contado hasta cada uno de nuestros cabellos. Algunos le dan menos trabajo que otros ahí. Vos, por ejemplo. Pero en realidad el Señor necesita un corazón sincero como tenían estas personas. Tu situación es un pobre que no ve, alguien que precisa de los demás, de su ayuda, de su consideración. ¿Eres alguien dependiente emocional y físicamente? Precisas que siempre te aúpen, te acompañen, te lleven y te mantengan y estén contigo. El Señor te hace autoválido. ¿Eres alguien a quien la multitud calla, la vergüenza, la posición social y el que dirá te pesan? A Zaqueo le fue mejor cuando dejó todo eso. O quizás tienes una cuota de poder, tienes autoridad, eres forastero, los locales te respetan, pero aún así necesitas de otro que sea superior a ti para solucionar tus problemas. ¿Conoces las Escrituras? ¿Las puedes decir de memoria? ¿Has estado en el ambiente religioso muchos años de tu vida, pero eso quizás te ha hecho insensible a la realidad espiritual y a la batalla espiritual? ¿Tu vida era normal? ¿Era pasible? Hasta que un día una enfermedad trastocó tus planes. Y comienzas con el derrotero de los médicos y tratamientos y las decepciones, energía infructuosa, gastos, complicaciones físicas y materiales, y allí tienes que tirar todo y te mandas entre la multitud a los pies del Maestro. ¿Eres rico? ¿Lo tienes todo? ¿Todo lo que los demás quieren? Buena casa, sirvientes, vestuario, pero sabes que hay algo que falta. Y allí intentas persuadir al Señor de lo bueno que sería contar contigo en sus filas. Quizás siempre te has conducido aceptablemente, has trabajado, tienes lo humanamente necesario, pero hay algo que te falta y lo sabes. Te acercas al Señor buscando reconocimiento y aplausos o buscando su presencia y su salvación. María. Y lo que quería agregar es que la idea de que viniese una persona ayer, que llegara hoy, no era para suplantar, sino para complementar y sumar. Justamente el tema del Congreso fue que la Iglesia se movilice, que haya una revolución y que se levante, salga de la zona de confort y empiece a actuar. Pero eso, bueno, lo hablaremos más adelante. Por lo que yo quería comentarles era que justamente de este mismo tema se trata. Lo hablaremos el próximo domingo quizás, ¿sí? Muchas gracias. Hoy estuve en un hogar de ancianos, viendo una tía mía. Salí bastante conmovido. Está con Alzheimer y fue un muchacho con un parlante y les cantó 5 canciones a los abuelos. Y mi tía levantó la mano y dijo: mi sobrino va a hacer una oración por ustedes. Y les va a predicar porque él es bueno predicando. Y le dije: bueno, voy a hacer una oración por ustedes. ¿Alguien quiere que ore por ustedes, por algo en especial?
Y una señora levantó la mano y dijo, por mi libertad. ¿Cuánto necesitamos? Lo mismo. Ella quería salir de esa casa. ¿Y de qué cosa queremos salir nosotros, hermano? El Señor sigue pasando hoy. Esto no es Capernaum, ni es Jerusalén, ni es Jericó, ni es Galilea. Pero por estas calles, por nuestras vidas, el Señor se sigue cruzando. Y créanme que cada uno de nosotros tenemos las mismas necesidades. Hoy que ayer. Algo lo trajo a usted hoy aquí. Nadie está obligado a estar acá. Han dispuesto de tiempo, de transporte, de dinero para estar en este lugar. Hay un propósito por el que usted vino. Hay algo que necesita del Señor. Hallelujah, hallelujah. Lift up your voice and sing. Now is the time to worship the Lord. We must join our hearts.